Esta historia le pertenece a Scotty Sunsine, dejaré el link a su perfil en la descripción. Sin más que decir, disfruten del vídeo. La gran revelación de Tensei Iida. Por Scotty Sunsine. Resumen. A pesar de lo que pueda afirmar el tío Hisashi, Tensei no es un idiota. Entonces, en realidad, es solo cuestión de tiempo antes de que junte las piezas y se dé cuenta de que el padre de Izuku es All for One. Santa mierda, todos para uno está vivo. Y, como héroe profesional, conoce su deber. No entre en pánico, necesita descubrir por qué el villano más peligroso de todos los tiempos parece contento con jugar a ser padre soltero. Y tampoco lo ha matado todavía. O, en términos más simples, como Tensei Iida descubrió que el hecho de que alguien sea un villano no significa que sea un mal padre. Establecido cuando Izuku tiene 7 años. Notas. Ver el final del trabajo para notas. Texto de trabajo. Hisashi Midoriya es un villano. Tensei mira fijamente su reflejo, horrorizado, con pasta de dientes goteando de su boca y su cepillo de dientes eléctrico zumbando alegremente en su mano. En cuanto a lugares para revelaciones monumentales y trascendentales, su cuarto de baño probablemente no sería su primera opción, pero desafortunadamente tiene asuntos mucho más apremiantes de los que preocuparse. Hisashi Midoriya es un villano. Claro, por supuesto, tiene patrulla, recuerda aturdido mientras su cuerpo reanuda los movimientos de su rutina matutina. Se le exige que se convierta en un héroe, un líder, sabiendo que su hermano pequeño, su amado Tenya, está siendo vigilado por un villano. No cualquier villano, se recuerda a sí mismo, y casi tiene que detenerse físicamente para no salir corriendo de la casa y cruzar la ciudad hasta donde Tenya, felizmente inconsciente del peligro en el que se encuentra, probablemente todavía esté profundamente dormido. Hisashi Midoriya es todo para uno. Y Tensei es quizás la única persona que sabe que All for One todavía está vivo y que no está al servicio del villano. Su estómago se revuelve ante la idea del desayuno, y Tensei toma la fotografía que guarda junto a su cama y se sienta en el colchón para mirar, aterrorizado, a los 2 niños que están en ella. 2 mejores amigos, sonriendo a la cámara, absolutamente encantados de haberse encontrado. 2 niños pequeños que, pase lo que pase, nunca dejan de levantar el espíritu de Tensei, a quienes ha visto crecer, aprender y enfrentarse al mundo juntos. Para todos los efectos, Tensei tiene 2 hermanitos, y en ese mismo momento jura que los protegerá hasta su último aliento. Incluso si eso significa enfrentarse solo al poder de All for One, sin el poder de One for All. A pesar de lo que pueda afirmar el tío Hisashi All for One Midoriya, Tensei no es en realidad un idiota. Ha aprendido no solo de lo mejor que la OA tiene para ofrecer, sino también de sus padres y su abuelo, por lo que sabe que lo primero que necesita es información. Después del pequeño discurso confío en ti y mi papá era All for One, no realmente una promesa de meñique. Tensei puede estar un poco amargado por eso, Netsu lo ayudó a aprender un poco más sobre All for One y su historia. Y, por supuesto, eso fue útil, y, en retrospectiva, aterrador, porque no está muerto, pero ahora, Tensei necesita aprender lo que pueda sobre el presente y, quizás más importante, el futuro. Pero tampoco puede arriesgarse a poner en peligro a nadie más, no puede arriesgarse a ser eliminado cuando nadie más lo sabe. Por lo tanto, depende de Tensei descubrir si All for One está trabajando para lograr algún objetivo o simplemente está escondido. Necesita descubrir si el villano tiene otros secuaces además de Machia y, posiblemente, Kurohiri. Y lo peor de todo, ¿y cómo se relaciona Izuku con todo? Realmente, considerando que Tensei acaba de descubrir que el mejor amigo de su hermano pequeño está siendo criado por el enemigo de All Might, es un milagro que no haya tenido un ataque de pánico. Tal como están las cosas, su distracción significa que es solo cuestión de tiempo antes de que algo le suceda. Cuando se despierta en el hospital con una conmoción cerebral y una muñeca fracturada, sabe que salió airoso y no protesta cuando su madre le prohíbe ir a Iraten hasta que se haya recuperado. En cambio, toma la ropa más discreta que posee y se dirige a canalizar su Aizawa interior. Desafortunadamente, ser un héroe clandestino es aparentemente muy aburrido. El tío Hisashi All for One Midoriya no hace exactamente nada interesante durante los próximos 3 días, al menos donde Tensei pueda verlo. Afortunadamente, hay una cafetería muy agradable justo enfrente de la oficina de Tokyo de Onecore Laboratories.
Entonces Tensei toma una mesa con una buena vista de la entrada principal del edificio alto, pide un sándwich y un vaso grande de jugo fresco, y se acomoda con algunos trámites atrasados, porque si no puede decirle a mamá que el tío Isashi barra All for One barra Midoriya, ¿sabes qué? Simplemente llamará al hombre All for One, es un villano, no tiene una excusa decente. En la tarde del tercer día, firma el último lote de ofertas de marcas y, con un gemido, se frota los hombros. Mira la pila de documentos con cierta satisfacción, y simplemente está debatiendo darse un capricho con un trozo de pastel, no comparable al de Kurohiri, por supuesto, pero no puede arriesgarse a comer nada preparado en la cocina de Midoriya hasta que pueda estar seguro de que no es envenenado, cuando escucha una voz familiar. ¿Iida? ¿Tensei Iida? A Tensei le toma más tiempo del que le gustaría admitir para finalmente ubicar a la mujer parada junto a su mesa. Sin embargo, cuando lo hace, sonríe. Porque le recuerda a tiempos más felices, sinceramente, a dos amigos que se convirtieron en tres. Yukiyama, ¿verdad? ¿La madre de Shoto? Ese soy yo, confirma la mujer y, tras un segundo de vacilación, se sienta en el asiento de enfrente. ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿Vacaciones obligatorias? Tensei sonríe sarcásticamente. Me costó un poco apartarme del camino de un villano entrante. ¿Qué pasa contigo? Café, se ríe Yukiyama. Estamos teniendo una pequeña lluvia de ideas. Hubo un incidente anoche y tenemos que hacer que suene, no terrible. Lo siento, Tensei frunce el ceño cuando se le ocurre algo. Nunca se me había ocurrido antes, pero ¿a qué te dedicas exactamente? En cuanto al trabajo, quiero decir. Madre soltera, Yukiyama se encoge de hombros. Pero en cuanto a quién paga a las facturas, trabajo en el departamento de relaciones públicas de Onecore. Así es, en realidad como conocí a Izuku por primera vez. ¿No es un poco joven para un trabajo de verano? Tensei se ríe disimuladamente. Quiero decir, sé que es lindo, pero... honestamente, Iida. La mujer niega con la cabeza, pero hay una sonrisa en su rostro. No, yo tuve que traer a Shoto un día, y Eli se fue. Isashi lo encontró y, en lugar de despedirme, él le presentó a Shoto a Izuku y luego nos invitó a una fiesta de cumpleaños. Que, por supuesto, es donde te conocí, se ríe. Él es un buen hombre, es Isashi Midoriya. Mejor que la mayoría. Tensei sonríe porque estaba allí cuando Tenya conoció a Shoto. Recuerda al chico tímido y educado, y recuerda cómo les tomó semanas, tal vez incluso meses, a Izuku y Tenya enseñarle a Shoto cómo ser un niño. Y es cierto, la presentación inicial probablemente fue motivada por el deseo de darle a Izuku un nuevo amigo, pero y al final, Shoto ganó dos amigos a quienes adora. Entonces Tensei se da cuenta de que Shoto ganó esos dos amigos gracias a All for One y apenas reprime una mueca de dolor. Oh, creo que esa es mi orden. Yukiyama exclama y se levanta. ¿Necesito volver? ¿Qué tal si te doy una mano? Pregunta Tensei mientras se gira y ve las numerosas tachas, ya alineadas en sus portavasos. Después de todo, ese es mi trabajo. Gracias, pero odiaría interrumpir tus vacaciones. El trabajo de un hermano mayor nunca termina. Tensei se encoge de hombros mientras la sigue hasta el mostrador. Y de todos modos, no me convertí en un héroe por el dinero. ¿Por qué lo hiciste, si no te importa que te lo pregunte? No lo hago, Tensei frunce el ceño mientras lo considera. Supongo y quería estar a la altura del apellido. No es por expectativas, quiero decir, la gente esperaba que yo fuera un héroe, además de ser el hijo primogénito de Ida, pero yo era más que admiraba a mi familia. Quiero decir, el abuelo creó Idaten y trabajó muy duro para ayudar a que se estableciera, y luego está mi madre, que creyó y trabajó tan duro para convertirse en una heroína. Probablemente podría darle, muy bien, no a Olmig, sino a Endeavor una carrera por su dinero. Yukiyama se estremece. Y Tensei siente un hoyo abierto en su estómago. Pero él sigue adelante, manteniendo la máscara, porque no están dispuestos a tener esa conversación en una cafetería. Y luego descubrí que me gusta sentir que estoy marcando una diferencia. Y no solo para los civiles. Hay muchos compinches con potencial real. Les damos una oportunidad, les brindamos capacitación y recursos a los que no tendrían acceso. Algunos se quedan, pero muchos avanzan para independizarse. De hecho, te contaré un secreto. Mamá guarda un gran mapa de Japón en su oficina en Idaten y marca sus áreas de patrulla en él. Su sueño es que algún día esté completamente cubierto. Eso es, wow. Yukiyama se ríe.
Y esa es una actitud verdaderamente heroica. ¿Sabes? Creo que puedo entender por qué los chicos te admiran tanto. Como se estableció anteriormente, Tensei no es un idiota. No solo es un exalumno de la UA, preparado durante años para hacerse cargo de Hidaten. Es un héroe exitoso, fue elegido presidente de su clase 3 años seguidos y lidera un equipo de docenas de compañeros. Ha tenido que aprender a leer a la gente, ver conflictos o tensiones entre los miembros de su equipo antes de que afecten su desempeño. Para darse cuenta cuando se sienten incómodos con un plan o les falta confianza en sus habilidades, incluso si ellos mismos no son plenamente conscientes de ello. Detectar señales de que tal vez, solo tal vez, Hidaten sea su primera familia real. Y ahora puede unir las piezas con mucha claridad. Sí, puede que no pase mucho tiempo con Yukiyama o sus hijos mayores, pero conoce a Shoto casi tan bien como a Izuku. Puede ver la admiración que el niño siente por los héroes, no solo All Might sino también por los demás, y sin embargo, hay un héroe que parece aterrorizarlo por completo. Un héroe, que casualmente tuvo 4 hijos, al menos uno de los cuales probablemente tendría algún tipo de Firekirk. Pero Tensei no es tan tonto como para preguntar directamente, porque si tiene razón, entonces ciertamente no es algo que Yukiyama deba arriesgarse a decir en medio de una calle. Sí, es un poco molesto saber que muchos de mis compañeros héroes no están en esto por las razones correctas, afirma Tensei en cambio, y se asegura de hacer una mueca de dolor. Quiero decir, solo mira el Endeavor. Yukiyama se estremece. ¿Qué crees que le pasó a su familia?, pregunta Tensei. Yo creo que su esposa era tan hermosa que el rey de la Atlántida la miró y se enamoró perdidamente. Pero ella se negó a dejar a sus hijos y él los transformó a todos en sirenas y ahora gobiernan un reino submarino. Yukiyama se gira para mirarlo fijamente por un momento y Tensei simplemente le sonríe. Luego sacude la cabeza, se forma una sonrisa en su rostro, mira hacia otro lado y parece tomar una decisión. Creo que simplemente se fueron, respira profundamente. Y creo que, a pesar de que viven en un apartamento pequeño y van a la escuela pública, son más felices que nunca. Solo espero que tengan amigos en quienes confíen, suspira dramáticamente Tensei. Alguien que conocen los protegería del Endeavor. Tal vez un héroe, que sea al menos la mitad de asombroso que Ingenium y... Nadie es ni la mitad de asombroso que Ingenium, se ríe Yukiyama. Excepto por mi madre, que es mucho más genial, asiente Tensei. Se detiene afuera del edificio de oficinas. Y sabes que si alguna vez tienes problemas, de día o de noche, puedes llamarnos. Madre, le gusta tener un amigo que no trabaja. Y puede dar casi tanto miedo como el tío Isashi. Gracias, Iida, sonríe Yukiyama. Y lo sé ahora. Varios días después, Tensei está casi listo para regresar a sus deberes, por lo que el seguimiento de All for One debe quedar en un segundo plano. Sin embargo, eso no significa que lo haya olvidado. Está saliendo a correr por la mañana, tratando de encontrarle sentido al comportamiento de All for One, cuando escucha los sonidos de una pelea y se dirige hacia allí. Un villano está arrasando la zona, un hombre monstruoso que lanza coches a izquierda y derecha como si no fueran más que juguetes. Tensei maldice que no está usando su disfraz y saca su teléfono del bolsillo, listo para pedir refuerzos, cuando el criminal agarra una camioneta abandonada, la balancea y la arroja contra una madre y una hija encogidas de miedo. El tiempo parece ralentizarse mientras Tensei observa el vehículo. Siente que el motor cobra vida, desesperado, incluso cuando sabe que nunca llegará a tiempo. Y entonces aparece una extraña masa de niebla negra frente a las posibles víctimas, y el coche sale volando a través de ella. Luego el portal desaparece y todos miran confundidos hacia donde acababa de estar. Y luego se produce un estruendo tremendo cuando la furgoneta cae del cielo y choca contra el villano, dejándolo inconsciente. Tensei se ríe de la confusión de los otros héroes y decide que son más que capaces de transportar al criminal a la cárcel. En cambio, mira a su alrededor y localiza un callejón oscuro prometedor para agacharse. Se apresura y, efectivamente, su instinto da sus frutos, porque a mitad del camino oye voces. Un verdadero héroe, niño. Cállate y toma tus muffins. Oye, Kurohiri, buena salvación. Tensei sonríe mientras dobla una esquina. Efectivamente, la niñera taxi teniente de All for One está parada allí, tendiéndole una bolsa a un tipo que luce tan turbio que Tensei se pregunta si debería arrestarlo preventivamente. ¿Amigo tuyo?, pregunta el extraño espeluznante.
Difícilmente, resopla Kurohiri. Solo lo conozco del trabajo. Oye, te presenté a tu novia. Eso parece ser lo peor que se puede decir, porque el tipo del traje se tensa y exclama: es un héroe. No estás haciendo nada ilegal, Hiran, él no está dispuesto a arrestarte, suspira Kurohiri mientras una vez más le empuja la bolsa. ¿Lo eres, Iida? ¿Y arriesgar mi suministro de magdalenas? Tensei resopla. Absolutamente no. Él también te alimenta, ¿verdad? Hiran sonríe cuando finalmente acepta la bolsa, mostrando el espacio entre sus dientes. Bueno, cuídate tú, mocoso. Trate de no hacerlo por el uso ilegal de Kirky. Uno de los beneficios de ser niñera es la excelente representación legal, resopla Kurohiri. Mantente a salvo, Hiran. Tensei logra contenerse mientras observa al hombre alejarse. Sin embargo, en el momento en que Hiran dobla una esquina, se da vuelta y pregunta con curiosidad. Entonces, ¿cómo conoces a alguien a quien probablemente debería arrestar? Hiran no es un criminal empedernido, resopla Kurohiri. Él simplemente sabe cosas. O sabe cómo adquirir cosas, por un precio razonable. Oh, sí, bueno, cuando lo pones así, suena como un ciudadano honrado. Tensei pone los ojos en blanco, pero sigue sonriendo. Después de todo, el padre de Izuku es All for One. En comparación, algún intermediario de información de poca monta es una miseria. Y lo conoces porque se lo debo, suspira Kurohiri mientras comienza a caminar. Probablemente puedas adivinar cómo nos conocimos. No lo sé, Tensei se encoge de hombros mientras se apresura a alcanzarlo. Para ser honesto, siempre me pregunté cómo diablos terminaste trabajando para el tío Hisashi. Quizás esta sea su oportunidad de aprender algo. Sin duda, Kurohiri no se unió a Hisashi Midoriya, sino al temible All for One, y por alguna razón se mantuvo cuando el villano se escondió. Machia tiene sentido tanto como medio de protección como por su incuestionable lealtad, pero Kurohiri es el misterio aquí. ¿Shino nunca te lo dijo? Tensei frunce el ceño. No, todo lo que sé sobre ti proviene de que Ryuko me gritó por tenderle una trampa a su amiga con un ex villano. Oh, Kurohiri sonríe y se queda en silencio. Tensei lo examina por el rabillo del ojo. El hombre puede ser difícil de entender, pero se conocen desde hace suficiente tiempo como para sentirse cómodo adivinando sus expresiones. Y ahora mismo, el usuario de Warp parece casi feliz. Quizás entonces realmente se preocupa por Sosaki. No todo el mundo elige ser un villano, dice Kurohiri y se aclara la garganta. Lo que quiero decirles, mira, no estoy tratando de justificar nada, pero ¿y dónde crecí? Donde crecí, el crimen era la forma en que sobrevivías. No hablaste con los héroes, no le dijiste nada a la policía, y luego me llevaron a un hogar de acogida y griega. Era como un mundo completamente diferente, y me encantó. Por primera vez no estaba constantemente asustado. Y luego liberaron a mi padre, hace una mueca Kurohiri. Sabía que sería solo cuestión de tiempo antes de que él me encontrara y. Había probado la vida civil. Me arrastraría de nuevo al crimen, lo aceptara o no, así que huí a Tokio. ¿Y cuántos años tenías? Tensei frunce el ceño. No estoy seguro, Kurohiri se encoge de hombros. A mediados de la adolescencia. 14, 15. Demasiado joven para no temer que me devolvieran a Kioto si las autoridades me atrapaban, así que no pude encontrar un trabajo honesto. Hiran se apiadó de mí. Me encontró trabajos ocasionales que pagaban en efectivo y me alejó de personajes peligrosos. Incluso me dejó quedarme en su casa cuando hacía mal tiempo. Me gustara o no, estaba de vuelta en el mismo mundo del que quería escapar. Y, por supuesto, Warby-Gate es el tipo de Kirk que a cualquier villano le encantaría, suspira Kurohiri. Los rumores ya habían comenzado a circular. Era un niño tonto, pero incluso yo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que me localizaran. Solo vi dos opciones. O lograba salir del inframundo o encontraba a alguien lo suficientemente peligroso como para ofrecerme protección a cambio de mis servicios. Por supuesto, hubiera preferido la primera opción, pero no tenía dinero ni educación, ni siquiera una sola persona a quien recurrir que no fuera, en el mejor de los casos, de carácter dudoso. Y así que buscaste a All for One, respira Tensei, mientras de repente todo encaja en su lugar. No puede evitar la lástima que siente al darse cuenta de que él y Kurohiri tienen una edad similar y, sin embargo, cuando la mayor preocupación de Tensei era la tarea, Kurohiri ya estaba buscando un villano aterrador al que venderle su alma. Y él hizo.
Y ahora y si All for One regresa, Kurohiri tendrá que renunciar a esta vida pacífica que lleva. ¿Le importa más All for One que Sosaki? ¿Se sentirá aliviado de no tener que fingir más? ¿O romperá algo dentro de él, para ser arrancado de la vida que siempre soñó y arrastrado de regreso a un mundo del que estaba tan desesperado por escapar? Por supuesto que All for One ya se había ido, pero Midoriya escuchó que estaba preguntando por ahí y me reclutó, dice Kurohiri con una suave sonrisa. Aunque fue más bien decisión de Hiko. Ella me miró y decidió que necesitaba que me cuidara. Cuando se dio cuenta de que estaba durmiendo a la intemperie, insistió en que me mudara. Después de que ella se enfermó, hice todo lo que pude para ayudar, y ahora, creo que hay una parte de Midoriya que me deja quedarme porque cree que es lo que Inko hubiera querido. Así que al final tuviste un final feliz, dice Tensei, y no puede evitar esperar que sea verdad. Porque Kurohiri nunca eligió dónde nacería. Y merece una familia amorosa, incluso si son personas con las que no tiene relación genética. Y más que eso, Tensei es egoísta y no quiere imaginar un momento en el que tenga que enfrentarse a un villano con un kit de teletransportación y un rostro oscurecido por una niebla espeluznante. Intentaste elegir la segunda opción, pero de alguna manera, tropezaste con la primera, de todos modos. Sí, se ríe Kurohiri. Supongo que tienes razón. Cuando Tensei ve la lápida, se siente bastante tonto. No es que dudara de la existencia de Inko Midoriya per se, porque Izuku obviamente venía de alguna parte. Pero su conversación con Kurohiri le pesaba en la mente, por lo que finalmente decidió visitar el cementerio. No sabe qué esperaba encontrar, pero ahora que puede ver su tumba, obviamente bien cuidada y visitada con regularidad, se da cuenta de que ella era una persona real. Tenía padres y un hijo y, por alguna extraña razón, se casó con All for One. Hola, saluda, sintiéndose bastante incómodo. Y encantado de conocerlo. Yo soy, mira, no me conoces, pero yo conozco a tu hijo Y. ¿A tu marido? Luego duda. ¿Qué sabe realmente sobre la madre de Izuku? La mayor parte proviene de All for One, y normalmente Tensei simplemente pondría los ojos en blanco y lo tomaría con una pizca de sal, porque Hisashi Midoriya todavía está muy enamorado de su esposa, pero... ¿Pero por qué Tensei asume que All for One no lo es? ¿Por qué busca desesperadamente una explicación diferente, simplemente porque ahora sabe que Hisashi Midoriya es un villano? No es que ser un villano automáticamente signifique que no puede amar a su esposa, no puede ser un buen padre. Después de todo, si los héroes pueden ser malas personas, ¿por qué no puede ser cierto lo contrario? Kurohiri es una de las personas más amables y afectuosas que Tensei conoce y, sin embargo, si no fuera por una afortunada coincidencia, estarían en lados opuestos. ¿Por qué los villanos no pueden ser buenas personas? Tensei frunce el ceño. Espera ser un buen hombre, pero es más que Ingenium. Puede que sea un héroe, pero también es un hermano, un hijo, un amigo. Es un exalumno de la UA, fue presidente de su promoción. Su personalidad tiene muchas facetas, como la mayoría de la gente. No se define solo por su rol de héroe, entonces ¿y por qué está tan empeñado en que ser un villano pueda ser la característica definitoria de alguien? Quizás esté pensando mal en todo esto. Quizás Hisashi Midoriya, padre amoroso, no sea solo uno de los muchos aspectos del hombre que durante tanto tiempo fue conocido como All for One. Quizás All for One sea solo un aspecto de Hisashi. Y soy un completo idiota, sonríe y luego se ríe. Lo siento, solo hoy finalmente entendí algunas cosas. De todos modos, mi nombre es Tensei y mi hermanito e Izuku son mejores amigos. No sé si Izuku alguna vez mencionó a Tenya, pero si lo hizo, ese es mi hermano. Se conocieron en la guardería, ¿sabes? Sonríe suavemente al recordarlo. Acabo de llegar a casa después de una semana fuera, y Tenya corre hacia mí, con una gran sonrisa en su rostro, y comienza a contarme sobre este nuevo chico llamado Izuku. Izuku es tan inteligente y muy divertido, y cuando fueron al parque, Izuku aceptó ser su amigo. Y mamá dice que si su papá está de acuerdo, puede venir a jugar, ¿no sería divertido? Tensei hace una mueca cuando recuerda esa terrible comprensión de que ya conocía a Izuku. Se mantuvo firme hasta que llegaron a casa, y luego se escondió en su habitación y se derrumbó, aterrorizado de haberlo cagado.
Claramente, Tenya ya amaba mucho a Izuku, pero después de lo que Tensei y Mika habían hecho, Midoriya estaría justificado para transferir inmediatamente a Izuku y muy posiblemente obtener una orden de restricción, y Tensei tendría que vivir con el pleno conocimiento de que le había costado a su amado bebé hermano su único amigo. Es un buen padre, tu marido. Tensei se aclara la garganta. Duda que alguna vez olvide el inmenso alivio que sintió cuando su madre recibió un simple mensaje de texto de Midoriya, sugiriendo que se encontraran para jugar. Intenta poner a Izuku en primer lugar. Izuku tiene mucha gente que lo ama. Obviamente conoces a Kurohiri, y probablemente a Machia, y estoy yo, pero también a mis padres, los Yukiyama, Tenya, Shoto y Hiroshi. Esos son sus otros amigos, por cierto. Y está Mandalay, y probablemente los otros Pussycats y también Mick, Eraserhead y Netsu, así que sé que probablemente todavía te preocupes, pero, te prometo que probablemente nunca estará realmente solo. Entonces, tal vez el padre de Izuku sea All for One. Tensei se ríe mientras se inclina ante el espíritu de Inko Midoriya y luego se gira para regresar a casa. Tal vez llegue el día en que Midoriya regrese a una vida de crimen. Pero Tensei se asegurará de divertirse antes de esa fecha. Después de todo, probablemente ya lo asesinarán si llega ese día. Lo mínimo que puede hacer, como amigo cariñoso, es darle a All for One una buena razón para matarlo. Y Tensei se lo pasará en grande en el proceso. Notas. Esto se establece en algún momento cuando Izuku tiene aproximadamente 7 años, por lo que Tensei tiene aproximadamente 22 años. Sí, es un adulto, pero todavía está aprendiendo algunas cosas. Y aunque inicialmente todavía piensa que All for One podría regresar, tiene 8 años más antes de Stein, y cuando Isashi descubre que lo sabe, Tensei está seguro de que All for One se ha ido para siempre. En cierto sentido, veo que esto moldea sus puntos de vista sobre héroes y justicieros como vemos en Mna. Vigilantes. Y me gusta imaginar que Hidaten recluta compañeros de áreas más pequeñas y, mientras algunos se quedan, otros lo usan como una oportunidad para adquirir más experiencia y capacitación, porque probablemente hay más incidentes en la gran ciudad, y luego, cuando están con más confianza, regrese a ciudades y áreas quizás más pequeñas para ser profesionales. Serie a la que pertenece esta obra. Parte 11 de la guía de Azo para una jubilación pacífica.